Hola, hola. Ahora vamos a hacer el problema 3 de aplicación de momento de una fuerza. En un zoológico, una varilla uniforme de 240 newton y 3 metros de longitud se sostiene en la posición horizontal con dos cuerdas. En sus extremos, la cuerda izquierda forma un ángulo de 150 grados con la varilla y la derecha forma un ángulo con la horizontal. Un mono aullador de 90 newton cuelga inmóvil a 0,5 metros del extremo derecho de la varilla y nos estudia detenidamente. Calcule tita y las tensiones en las dos cuerdas. Bueno, lo primero que debemos de hacer siempre es el diagrama del cuerpo libre. Para ello vamos a colocar las fuerzas. La fuerza peso de la varilla, que es uniforme, va a estar justo a la mitad. Dice que es 240 newton. El peso del mono es 90 newton. Faltan las tensiones. Entonces, tensión 1, vamos a llamarle a la tensión de la izquierda. Tensión 2, le daremos el nombre a la cuerda de la derecha. Tenemos que descomponer las tensiones. ¿Para qué? Para que nos sea más sencillo calcular el momento. Y por supuesto la sumatoria de fuerzas en Y y la sumatoria de fuerzas en X. Bueno, entonces tenemos tensión 2, la horizontal. La horizontal va a ser igual a tensión 2 coseno de tita. La vertical, correspondiente al eje Y, va a ser igual a tensión 2 por seno de tita. Para la tensión 1 en la vertical vamos a tener T1 seno. En este caso vamos a usar el suplemento de 150. El suplemento es 30, lo que le falta a 150 para llegar a 180. Entonces va a ser seno de 30. En la horizontal, sentido negativo de las X, va a ser T1 por coseno de 30. Ahí ya descompusimos las fuerzas. Una vez que descomponemos las fuerzas, ya no vamos a tener en cuenta las tensiones, las fuerzas principales, sino que ya solo vamos a trabajar con las componentes. Entonces hacemos sumatoria de fuerzas en X. Tenemos dos fuerzas, tensión 2 coseno de tita menos tensión 1 coseno de 30. Ecuación de la primera condición. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Y qué tenemos? Tenemos tensión 1 seno de 30 más tensión 2 seno de tita menos los dos pesos, 240 menos 90. Nos queda T1 seno de 30 más T2 seno de tita. Pasan a sumar al otro miembro, pasan sumando 240 más 90, eso nos queda 330. Ahí tenemos la segunda ecuación de la primera condición. Vamos a darles nombres a estas ecuaciones. Va a ser la ecuación 1, esta va a ser la ecuación 2. Ahora, sumatoria de momentos. Con respecto a un punto, yo voy a elegir el punto de la derecha. ¿Por qué? Porque ahí tengo más incógnitas. Tengo de incógnita la tensión y el ángulo. Con respecto a ese extremo vamos a calcular el momento, le llamo O. Entonces la sumatoria de momento con respecto a un punto O es igual a 0. Vamos a tener ya solamente los momentos de 90, 240, tensión 1, seno de 30. La tensión 2, la tensión 1 coseno de 30 no va a tener momento. ¿Por qué? Porque la línea de acción de esta fuerza pasa por el pivot, entonces no genera momento. Bueno, entonces ahora tenemos que analizar los signos también. 90 y 240 van a hacer que esta varilla, si atajamos en este punto, que la varilla gire en sentido antihorario. Entonces esto va a moverse así, va a querer girar de esta manera. Eso es sentido antihorario, entonces va a ser positivo. En cambio, la fuerza
T1 seno de 30 va a subir y le va a dar un giro horario, lo cual me va a dar un momento negativo. Ahora tenemos que ver los brazos también. El brazo es la recta perpendicular a la fuerza, al vector fuerza o a la línea de acción de la fuerza que une con el pivot. En este caso ya coincide con la longitud de la varilla. Todos los brazos van a coincidir con la longitud de la varilla porque la varilla está horizontal y las fuerzas están verticales. Ok, procedamos. Entonces vamos a hacer el momento de 90. 90 le da giro positivo, sentido antihorario. Entonces va a ser 90 por el brazo de 90. Podemos ver que el brazo de 90 es esta distancia. Este va a ser el brazo de 90, que es 0,5 más el momento de 240, va a ser 240 fuerza por el brazo, y el brazo aquí va a ser igual a toda esta longitud que sabemos que es la mitad de la varilla, 1,5. Entonces vamos a escribir 1,5 menos el momento de T1, que va a ser la fuerza, y la fuerza es T1 seno de 30 por el brazo, y el brazo es toda la longitud de la varilla, es 3. De esta expresión ya solamente tenemos una incógnita, entonces podemos hallar T1 de acá. Si despejamos T1 nos queda 270 newton. Ya tenemos una tensión. De la ecuación 1 vamos a poder hallar esta relación, ¿sí? Y lo mismo de la ecuación 2, solamente vamos a poder obtener esta relación. Bueno, entonces despejemos. T2 coseno de tita es igual a T1 coseno de 30. Esto es de la ecuación 1 aquí. Y reemplazamos. Reemplazamos T1. T2 coseno de tita es igual a 270 por coseno de 30. T2 coseno de tita nos queda entonces igual a 234 newton. Dejamos ahí, vamos a darle un nombre. Esta va a ser la ecuación 3. Vamos a reemplazar T1 en la ecuación 2 para obtener la siguiente relación. Entonces decimos T1 seno de 30 más T2 seno de tita es igual a 330. Reemplazamos T1 270 por todo el resto. Ahí ya está. Y despejamos T2 seno de tita. Va a ser 330 menos 270 por seno de 30. T2 seno de tita es igual a 195. Va a ser la relación 4. Dividimos la ecuación 4 con la ecuación 3. Nos queda T2 seno de tita sobre T2 coseno de tita es igual a 195, y abajo tiene que ser 234. Despejamos T2, nos queda tangente de tita igual a 195 sobre 234. Despejamos tita, hacemos shift tangente de 195 sobre 234, lo cual nos da entonces el ángulo que es 40 grados. Ahora ya podemos hallar también T2 de cualquiera de las ecuaciones. Voy a hallar de la ecuación 4. Entonces va a ser T2 seno de 40 es igual a 195. T2 entonces nos queda 303 newton. Muchas gracias.